Y aquí vemos en el versículo 9 que Dios mira la aflicción. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. ¿De dónde la sacó Dios a usted? Del mundo, ¿cierto? Así dijo la hermana. Del mundo nos sacó Dios. Y de allí, hermanos, podríamos decir que esto es semejanza a cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y a veces los creyentes dicen, Dios me sacó del Egipto de este mundo. O del Egipto moderno, como dice una canción, ¿cierto? El Egipto moderno. Pero bueno, el asunto es que Dios los sacó del mundo. Dios miró la aflicción. Dios mira, hermano, Dios mira el sufrimiento. Dios miró tu sufrimiento. ¿En qué condiciones estabas? ¿Cómo estabas? ¿Cómo era su calidad de vida cuando Dios le sacó? ¿Por qué? Porque Dios miró su aflicción. Los ojos de Dios ven. Y Dios siempre mira la aflicción, mira el sufrimiento. Cuando piensas que nadie le ve, cuando usted piensa que nadie le está mirando, Dios sí le está viendo. Dios está viendo su aflicción. Y Dios comienza a moverse, a activar circunstancias, personas, situaciones para sacarle. Porque Dios mira la aflicción. Y lo segundo que aquí vemos es que Dios oye el clamor. Oye el clamor. Dios no solo mira, sino que también oye el clamor. Cuando piensas que nadie te escucha, yo no sé, hermano, si a usted le pasó de que cuando usted tuvo grandes problemas, como que nadie estaba dispuesto a oírle. A veces la persona cuando tiene sufrimiento prolongado, al principio es como mucha compasión, simpatía, pero poco a poco uno va perdiendo amigos, familiares, se van alejando. Y llega un punto en que dice, nadie me escucha. Y ese sufrimiento silencioso, ese deseo de expresarse, la palabra aquí nos dice que Dios escuchó el clamor. A veces hay gente que ni siquiera conoce a Dios, pero sin embargo lanza, por decirlo, o deja salir de su boca una oración. Hay gente que ha orado, por ejemplo, de esta forma: Dios, si tú existes, cámbiame, sácame de esto. ¡Qué tremendo! Y hay gente que lo ha hecho con tanta desesperación. Dios, si tú eres verdadero, si tú realmente amas a la gente, si tú eres un Dios como dicen, por favor, sácame de aquí. Dios mira la aflicción, Dios oye el clamor. Dios mira la aflicción, Dios oye el clamor. Desafiemos. A veces no sabemos qué decirle a una persona que está en una circunstancia adversa, como que se cierra, como que se endurece, como que no le entra lo que usted le está diciendo, pero es también una oportunidad de decirle, mira, desafía a Dios, dile con tus palabras que te saque de esto, pero tu oración tiene que ser sincera, desesperada. Dios escucha. Y eso se mantiene, hermano, cuando usted no tiene a nadie a quien abrirle su corazón, cuando usted no tiene a nadie a quien contarle sus penas. Dios siempre le escuchará. Dios siempre estará con su oído dispuesto a oírle. Porque a veces uno dice, no le puedo contar a esta persona, no le puedo contar a este otro. Estoy en esta situación. Nadie se dispone a oír, pero sí Dios. Lo segundo, el versículo 10,
versículo 10, Dios manifiesta su poder. Dios manifiesta su poder. Hiciste señales y maravillas contra Faraón. Contra sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra. Hermanos, no solamente Dios nos mira y nos oye, sino que Dios también manifiesta su gran poder. Hiciste maravilla, y esto lo expresa para asombro no solo de Faraón, sino que también de sus siervos directos, su séquito de autoridades y también todo el pueblo. Usted puede recordar y leer todo lo que fueron las plagas de Egipto. Todo eso fue manifestación del poder de Dios. Todas las plagas de Egipto, cada una de ellas fue para asombro, para maravillar realmente a Faraón, a sus siervos y a todo el pueblo. Cuando llega Moisés a entrevistarse con Faraón, y Moisés le dice, así dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. Y Faraón dijo, ¿y quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para que yo deje ir al pueblo. Hermanos, mucha gente actúa de esa forma. Mucha gente. Y hoy día yo diría que más que nunca la gente ha endurecido el corazón. Pero mientras más endurecen el corazón, más provocan a que Dios manifieste su gran poder. Más provocan a que Dios tome la causa como un desafío, como algo personal. Porque Dios, hermano, cuando nos acoge, ya no es mi causa, sino que es la causa de Él. Amado. Sí, sí. Y el corazón de Faraón se endureció. Hermano, cuando el corazón de un hombre se endurece a la primera, la segunda Dios dice, ok, endureciste tu corazón, yo lo voy a endurecer más todavía. Hermano, es importante esto, que Dios manifiesta su poder. Todos los niveles de la sociedad egipcia fueron testigos de la manifestación del poder de Dios. ¿Sabe cuál fue la razón? Aquí mismo en este versículo dice, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Dios había sido testigo de la gran injusticia que los egipcios habían hecho contra el pueblo de Israel. Dios sabía que el sufrimiento que ellos habían estado experimentando en estos años había sido por un abuso de autoridad y de poder. Se habían aprovechado de su condición de gobernantes y de autoridad para oprimir más allá de lo permitido. Y Dios no estuvo de acuerdo con eso. Por eso dice, porque procedieron con soberbia. Esa palabra soberbia es una palabra que es en realidad desafiante ante la autoridad y ante el poder establecido. Porque tú sabías que había actuado con soberbia. Y esto también es importante, hermano, cuando Dios te ve a ti sufriendo injustamente, donde aquellos que son tu autoridad te oprimen, se aprovechan de tu condición indefensa, es allí cuando Dios toma tu causa y la hace de Él. Me gusta este sentido de justicia que Dios le imprime.
en esta relación con su pueblo. Porque sabías, Dios sabe quiénes le oprimen, Dios sabe quién le hace a usted la vida difícil, Dios sabe quién se aprovecha de su condición de autoridad sobre usted, Dios sabe quién trata de sacarle mayor partido por su condición de necesidad o de debilidad. Dios lo sabe, pero Dios, hermanos, a su tiempo interviene. Yo quiero que usted haga de estos textos un Dios cada vez más personal, suyo, porque usted no está solo, usted está con Dios, Dios está con usted, Dios le guardará, Dios le defenderá, Dios le hará justicia, Dios manifestará su poder, como Él lo sabe, para gran asombro, para que ellos se maravillen. Quiero invitarle a que miremos Éxodo capítulo 5. Éxodo 5. 5 de Éxodo. Dice el versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Se da cuenta? Ese es el asunto. ¿Quién es? Mire, capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, el Dios que era, el que es y el que será. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tierras pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y yo, dice, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de Egipto, de las tareas pesadas de los egipcios. Y os meteré en la tierra, la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Jehová, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Aquí la palabra toma la figura
del juramento formal, donde Dios dice, yo alcé mi mano y dije, yo juro que se la daré a ellos. Algo solemne, algo que Dios establece. ¿Por qué? Porque Faraón dijo, ¿quién es? Ahora Faraón sabría quién es. ¿Quién es este Dios? Mira el capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se da cuenta? Dios manifiesta su poder, su gracia, Dios nos rescata con mano poderosa, Dios nos lleva al lugar de su promesa, pero en el fondo el sentido total de todo esto, o el objetivo, es que nosotros sirvamos a Dios. Que ya no sirvamos al mundo, sino que sirvamos a Dios. Podríamos repasar todo el libro de Éxodo, la salida, las plagas y todo eso. Versículo 11. Dios da la salida para salvar. Amén. Bueno. Dividiste el mar delante de ellos. Recuerde usted que cuando sale el pueblo de Israel, salen en dirección al mar. Y viene Faraón y toda su caballería y su ejército persiguiendo a Israel. Ellos iban con sus animalitos, con sus mujeres, con sus niños. No tenían ninguna posibilidad. Hasta que llegan a la orilla del mar. Totalmente arrinconados. No había ninguna posibilidad de salvarse. Y ellos con su caballería y sus espadas, una sola espada podía cortar. No estaban ellos con atuendos para la guerra, no había un ejército que los cubriera, que los protegiera. Solamente que en este arranque de, podríamos decir, de saturación, en que Faraón ya no soporta más las plagas. Cada plaga endurecía su corazón, pero hubo una, la muerte de los primogénitos, fue la que definitivamente dijo, ya no puedo seguir peleando con este Dios. Y aquí es donde el pueblo sale. Faraón dice, ya, váyanse. Y dice que la gente, los egipcios sacaban sus cofres, sus joyeros y se los entregaban. Por favor, váyanse, no queremos seguir con ustedes acá. Aquí tienen dinero, aquí tienen joya, aquí tienen oro, pero por favor váyanse. Y así se fueron, enriquecidos. Pero cuando llegan a la orilla del mar, Faraón pensó, aquí sí que los agarramos a todos. No había salida, no había posibilidad. Y es ahí donde Abraham dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara. Y cuando extiende la vara, Dios comienza a abrir las aguas. Y el pueblo comienza a meterse en lo que estaba antes ocupado por el agua y comienza a pasar en seco, a caminar en seco. Hermanos, ¿qué me lleva a pensar esto? Que Dios siempre nos dará una salida para salvarnos. Dios dividió el mar, pasaron en seco. Dios
Cuando Dios mira tu aflicción, cuando Dios escucha tu clamor, cuando Dios no aprueba el trato que tú estás recibiendo, ese trato soberbio que tú estás sufriendo, Él divide el mar. Él te da una salida. Lo que nadie puede hacer, lo que nadie puede impedir, Dios lo hace. Cuando creen que allí terminarán, hermanos, es cuando Dios comienza a moverse. Cuando piensas que no tienes ninguna salida, es cuando le das la oportunidad para que Dios se glorifique en tu problema y en tu situación. Cuando piensas que lo que jamás se podía hacer, ahí Dios lo hace. Dios lo hace, Dios te sorprende y Dios sorprenderá también a aquellos que procuraban destruirte. Dios manifiesta lo que jamás pensaron que ocurriría. Si Dios es un Dios de leyes, si Dios sabe de qué manera funciona el ecosistema, la tierra, el equilibrio de las aguas. Si Él es el creador, Él también puede intervenir sobrenaturalmente en las leyes que Él mismo estableció. Dios te hace pasar dividiendo las aguas. De esa manera Dios elimina tu problema. Dios te da la salida y elimina a tus enemigos. Dice que quedaron sepultados. Quedaron atrás. Porque cuando comienza el último a salir, las aguas también comienzan a cerrarse y a sepultar a todo este ejército que quería destruirle. Es importante, hermanos, que Dios les dio la salida. Dios los salvó. Y debajo de esas aguas quedaron los enemigos, quedaron sus problemas. Eso es para que continuemos hacia adelante y no para que buceemos recordando siempre los enemigos que teníamos o los problemas que teníamos. Lo que Dios dejó debajo del agua, dejémoslo allí, no recordemos las cosas pasadas. Siempre les he dicho, hermano, sana tu alma de aquellas cosas que hicieron tu vida difícil. No para vivir recordándolas, porque el pasado siempre será pasado y ya no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es tu presente y tu futuro. Si Dios te dio una salida sacándote de esa situación, algo que jamás pensaste que podía ocurrir, Dios lo hizo, entonces es tiempo de seguir mirando hacia adelante. No quedándote pegada en lo que fueron esas personas o esas situaciones o esos enemigos o como tú quieres llamarle. Dios siempre te dará una salida. Para Dios no hay nada imposible, hermano, nada imposible. El versículo 12 decimos que Dios es fiel cada día. Dios es fiel cada día. Nunca te olvides. Dios es fiel cada día. Las 24 horas. Dice en este texto, con columna de nube los guiaste de día. Y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. ¿Qué hizo Dios de día? Puso una columna de nube. Qué importante. Por ejemplo, yo pensaba en el GPS. A lo mejor eso era raro, ¿cierto? El GPS que nos guía, ¿cierto? Bueno, Dios, antes de que el hombre inventara el GPS, Dios ya había puesto un GPS para su pueblo, poniendo una nube mientras ellos iban peregrinando. La nube les iba guiando. Yo no sé si la nube tendría una forma de flecha, no sé, pero sí sé que la nube les guiaba. Bueno, lo primero entonces que podemos saber es que Dios
te da a ti dirección durante el día para que tú te dejes guiar por Él. ¿Qué te guía? Tus motivaciones, tus aspiraciones, tus necesidades. Pero importante, hermano, es que Dios también quiere guiarte cada día. A veces uno lucha con las circunstancias. Trata de torcer las circunstancias. Se obstina. Se empecina en una cosa. Pero puede ser que Dios te esté guiando a otra cosa. Yo les he contado el testimonio de este misionero que llegó a Haití el día del terremoto. El día del terremoto llegó a Haití y se bajó del avión. Todavía no era terremoto, pero era ese día. Y sin embargo tenía que estar a cierta hora en un hotel, pero dijo, tengo tiempo, quiero tomarme un café. Y fue al mall a tomarse un café y ahí la persona que le atiende, él paga con la tarjetita, americano, la tarjetita no corrió, no funcionó, tenía copado el saldo, él a regañadientes paga después de discutir un rato con la señora, finalmente él se enoja tanto porque su tarjetita no había sido aprobada, entonces él toma su auto, sale del mall, toma su auto y más allá ve como una explanada y se estaciona porque él decide reclamar formalmente que por qué no le habían aprobado su tarjetita para comprar su café. Y él estaba muy enojado llamando a una operadora que le contestó a través de un call center del otro lado del mundo y le dice, sabe que su crédito está copado porque usted compró un pasaje aéreo y por eso está cargada su cuenta y por eso la tarjetita no corre. Y él estaba muy enojado porque él era americano y que él tenía un sobrecupo, que por qué no se lo habían respetado, etcétera, etcétera. Y en ese momento viene el terremoto. Miró para el mall y el mall se había caído. Miró al hotel y el hotel ya no existía. Dios lo había detenido en ese lugar. Él peleando por unas pocas monedas y Dios guardándole la vida. Hermanos, ¿cómo entendemos a esas cosas? Dios quiere guiarnos y a veces cuando Dios cierra una puerta, tú no puedes obstinarte porque Dios quiere guiarte cada día en lo que tú estás haciendo. Dios quiere darte dirección cada día. Y eso quedó para testimonio de nosotros. Dios quiere darnos dirección cada día. Dios manifiesta, hermanos, su presencia. Esa nube es la gloria de Dios que te acompaña cada día. Esa nube gigantesca que acompañó a la nación de Israel, también la gloria de Dios manifestando su presencia está sobre ti. Dios, en su amor, nos quiere guiar cada día. La nube protegía de los rayos del sol, les protegía de los rayos ultravioleta. Pero mientras pensaba en esto, hermanos, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede morar perpetuamente bajo la sombra del Omnipotente. Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y después dice, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra a tu mano derecha. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué tremendo. La sombra.
¿cómo sería para ese pueblo disfrutar de esa sombra? Y esa sombra no es una nube cualquiera, es la gloria de Dios, la chequina de Dios. Dice que Pedro, cuando pasaba, dice la sombra de Pedro, pero Pedro vivía bajo la sombra de él. No era la sombra de Pedro directamente, sino que era la sombra de Dios, el Señor que estaba en él. Una columna, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo hoy día sigue guiando a su pueblo. Dice que columna de fuego de noche. Columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. También Dios nos alumbra en medio de las tinieblas. También Dios quiere darnos dirección por el camino que debemos ir, aunque sea de noche, aunque haya tinieblas a nuestro alrededor. Dios seguirá dándonos dirección. También dice que el desierto en la noche baja mucho la temperatura. Se viene bajo cero generalmente en la noche el desierto. Por lo tanto, Dios también abrigaba a su pueblo durante la noche con esta columna de fuego, protegiendo del frío. Hermano, Dios no permitirá que tu alma se congele si tú estás disfrutando de su presencia. Dios siempre te dará luz y te dará calor. Él te protegerá de las tinieblas. Yo pensaba, hermano, en esto, meditaba, Señor, cómo tan fiel que tú eres, tanto de día como de noche. Es decir, había una cobertura 24 horas del día. ¿Cómo sería en la noche, por ejemplo, en el atardecer, cómo la columna de nube cambiaba en columna de fuego? ¿Sería un procedimiento o sería un relevo? No lo sé. Pero sí sé que Dios no permitió, nunca soltó la protección que Él tenía sobre su pueblo. Por lo tanto, Él tampoco va a dejar de cuidar de ti durante las 24 horas de tu vida, de cada día. Yo pensaba sería como el cambio de guardia de la moneda, ¿cierto? Donde la columna de nube hace su retirada y hace su entrada, la columna de fuego. No lo sé. Pero lo que sí sé es que en el día y en la noche el pueblo estaba protegido. Y de día y de noche tu vida también, hermano amado, hermana amada, está protegida. Dios no se duerme, Dios no se desentiende de ti, Dios no se olvida de ti, Dios nunca te deja solo. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Interesante. Dios es fiel. Cada día. Cada día. Versículo 13. Dios se hace entender. Versículo 13 dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Y le diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Ya. Al mirar ahora este proceso, que yo espero, hermano, que en esta mañana usted también lo incorpore en su propia vida, nunca se olvide que Dios siempre mirará su aflicción. Dios no hará vista gorda en medio de su dolor o sufrimiento. Dios escuchará también su clamor. Dios manifestará su poder.
Dios dará la salida para salvarle. Dios será fiel con usted cada día, pero también Dios se hace entender. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el deseo de Dios es educarnos. Dice, sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Me imagino que Dios tiene que haber hecho algo tremendo. Dice que la montaña se estremecía. Se estremecía. Y Moisés estaba arriba en la montaña hablando con Dios. Pero a lo que yo voy es que Dios tiene sumo interés en darse a entender. Dios quiere no solamente mirarnos en nuestro dolor y escucharnos en nuestro clamor, sino que también Dios quiere decirnos cómo hacer las cosas. ¿Cómo hacer las cosas? Dios quiere decirnos qué debemos hacer. Dios quiere, hermanos, educarnos. Dios quiere educarnos. Es importante entender esto. Dios, cuando me adopta como hijo, Dios quiere que su hijo tenga la mejor educación. Porque si somos hijos del Rey de Reyes, tenemos que ser personas educadas. Y Dios mismo está interesado en darnos una educación de acuerdo a su nivel, a su estatura, a su persona. Por eso Dios quiere hacerse entender. Dios nos educa. Es posible. Pero hermanos, es eso. Dios no quiere dejarnos en la ignorancia. Dios tampoco quiere que nuestra mente esté, como dice Romanos, no os conforméis a este siglo. Conformar, son dos palabras, es una palabra compuesta, que significa darle forma. No te conformes a este siglo, o en otro sentido, no permitas que la filosofía o el estilo de vida del mundo te forme tu mente o tu forma de pensar. Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Pero para que yo cambie mi forma de pensar y pensar como Dios piensa, Dios quiere educarme. Dios tiene que hacer un trasvasije y sacar el fundamento incorrecto y poner el fundamento correcto. Y eso es importante. Por eso que Dios quiere hacerse entender, porque a Dios le interesa que su pueblo sea un pueblo educado, que su pueblo sea un pueblo instruido, que su pueblo sea un pueblo informado acerca de lo que Él es. Dios desciende para hacerse entender. Por lo tanto, si le amamos, debemos conocer su pensamiento. Yo no entiendo la Biblia, dice mucha gente. Yo amo a Dios, pero no entiendo la Biblia. Bueno, tienes que tomar tiempo, invertir tiempo, porque Dios se te puede perder en el camino. Dios se te puede deformar en el camino. Tal vez tú puedes construir un Dios particular tuyo si tú no conoces la palabra de Dios. Exactamente. Por eso, si le amamos, debemos conocer su pensamiento, sus lineamientos para saber cómo conducirnos, cómo debemos ser en esta vida, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder. Dios habló con ellos desde el cielo, dice, y les diste juicios rectos. Juicio recto, así dice en este texto. Significa que los juicios de Dios, cuando hablamos de buen juicio y con rectitud, se entiende de que hay podríamos decir, una lucidez. Cuando, por ejemplo, el endemoniado gadareno, ¿cierto? Cuando fue liberado, dice que después le vio en su juicio cabal. Es decir, su mente funcionando perfectamente, en su juicio cabal. Es decir, con una lucidez.
consciente del medio, del entorno. Entonces, juicios rectos o una correcta manera de pensar. Leyes verdaderas. En realidad, hermanos, hoy día el mundo ignora las leyes de Dios. Las leyes de Dios no son un afán de Dios de ponernos sobre nuestra vida religión que nos meta en un sistema legalista. Las leyes de Dios apuntan a una buena relación con Dios, apuntan a una buena relación con nuestros semejantes y a una buena relación con el medio donde nosotros estamos. Dios habla, sus leyes, por ejemplo, hablan de la alimentación. Por ahí alguien me decía, mira, Dios es tan sabio que por algo dejó su palabra para que nosotros vivamos bien. Decía, por ejemplo, cuando hay una taza fisurada, esa taza hay que botarla. Porque en la fisura va acumulando algo que puede transformarse en un agente cancerígeno. ¡Wow! En la Edad Media hubo una mortandad tremenda. Porque vino una enfermedad y esta epidemia en realidad contaminó de tal manera que casi 1/3 de la población desapareció. Porque nunca leyeron la Biblia, siendo que la tenían 1000 años en su poder, pero nunca habían leído las leyes de sanitización, de aislar a un enfermo, de quemar la ropa del infectado, de lavarse las manos después de tocar a un muerto o a un enfermo. Esas cosas están en la Biblia. ¿Eh? Claro, están en la Biblia. Si se hubieran fijado en la Biblia, esa epidemia no habría tenido las consecuencias que tuvo. ¿Se da cuenta? Nuestro sistema alimenticio, comerás, por ejemplo, los peces con escamas. Sin escamas no comas. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede encontrar rico un pez sin escamas, pero resulta que el pez con escamas es un pez de aguas en movimiento. Entonces, ese pez tiene un sistema de alimentación donde él tiene, claro, cosas frescas. En cambio, los sin escamas son peces de aguas detenidas. Carroñeros. Las pezuñas, los animales, por ejemplo, también distingue entre el que se alimenta de hierbas, es diferente de que el que se alimenta de carroñas, de basura. Hermano, pero Dios nos habló del equilibrio de nuestra dieta. Esas leyes, cuando nosotros las incorporamos, tenemos una vida saludable. Entonces dice que Dios les dio, ese es un ejemplo. Amén, de las otras leyes, por ejemplo, de los negocios, la ley de honrar a los familiares, la ley, por ejemplo, que regula la conducta sexual, de nunca, por ejemplo, el tema de los parientes, familiares, todo eso está establecido en la palabra de Dios. Leyes verdaderas, significa que sus leyes son infalibles. También dice que le dio estatutos. Y mandamientos buenos. Yo miré un poco los sinónimos de la palabra estatutos y dice que es decreto, dice que es algo grabado, dice que es una inscripción formal, es una cita, es una regla escrita, es un pronunciamiento, es una ley. Mire, por ejemplo, nosotros manejamos el término estatuto. En nuestra sociedad existen personalidades o personas naturales y personas jurídicas. No sé si usted sabía eso.
Persona natural es usted. Hermano Samuel es una persona natural. Y él existe por el solo hecho de haber nacido, ¿cierto? Se le reconoce con un acta de nacimiento y él tiene su cédula de identidad. Las personas jurídicas son la asociación de personas para una empresa, una organización, una fundación, una ONG, etc. Entonces, esas constituyen personas jurídicas. Ahora, para ser persona jurídica, por ejemplo, una corporación. Entonces, el gobierno le dice, ¿usted quiere ser una persona jurídica? Sí, queremos constituirnos como una corporación. Bien. Entonces yo necesito que usted me traiga los estatutos. Wow. ¿Y qué son los estatutos? Entonces, los estatutos son lo que usted es y lo que usted quiere hacer. En el estatuto usted dice quién es usted y qué quiere hacer. Se detalla todo eso. Entonces usted tiene que poner cosas allí como por ejemplo quiero hacer ayudas sociales, ayudar colegios, un montón de cosas que pueden ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Toman ese documento que se llama estatutos y lo meten en un sistema donde lo cotejan con toda la legislación del país. Y lo chequean también con la Constitución política, que es la Carta Magna de la Nación. Y por ejemplo, si allí, en un artículo del estatuto dice, por ejemplo, que usted puede expulsar a uno de sus miembros, entonces la Constitución dice que tiene que velarse por el derecho de las personas. Y entonces el estatuto amerita que se incluya allí el derecho de las personas, es decir, toda medida disciplinaria que se aplique de sanción, de amonestación o de expulsión, tiene que tener un debido proceso. A lo mejor no quiero enredarles con esto, hermanos, pero el tema es que el estatuto tiene que estar en armonía con la ley. Y si no está en armonía con la ley, sencillamente le dice usted, señor, no puede existir. No puede existir. En este país al menos no puede existir. A menos que modifique el estatuto y de esa manera usted obtendría el reconocimiento de la existencia que se llama personalidad jurídica. Entonces Dios nos dio estatutos. En el estatuto nos dice Dios quiénes somos y qué hacemos. Los estatutos no vienen redactados por nosotros como su pueblo, sino que vienen redactados por Él. Él es el que pone la Carta Magna, Él es el que quiere hacerse entender para que nosotros nos sujetemos a su palabra, a su voluntad, para que vivamos bien. Entonces eso habla de normas de comportamiento, eso habla de un orden de la conducta y de las relaciones con Dios, nuestro prójimo y nuestro entorno o nuestro medio ambiente. Por eso podemos decir que Dios les dio como un rayado de cancha por donde ellos podían ir y por donde no podían ir. Por ejemplo, Dios le dice, no invocarás muertos, ni tampoco consultarás los astros, ni tampoco tendrás hechiceros. Hermano, ¿y eso qué es? Una norma. Porque dice, yo soy tu Dios. Dios no quiere que nuestra fe esté dividida. Yo creo en el muerto o creo en el hechicero y creo en Dios. Dios te dice, no. O crees en mí, si crees en mí, deja todo eso afuera. Importante. Cuando conozco a Dios, debo cuidar mi relación con Él. Y Dios me dice, no es a la pinta tuya, es como yo digo.
Y como yo digo, está escrito. Por tanto, tienes que informarte de lo que yo dejé. Por tanto, cuando conozco a Dios, yo debo modificar mi conducta y obedecerle a Él. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Entonces, ¿yo cómo modifico mi conducta? Informándome en lo que dice su palabra. Cuando conozco a Dios, debo informarme acerca de lo que Él espera de mí. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Yo lo tengo en su palabra. Cuando conozco a Dios, también yo debo poner toda mi voluntad para agradarle a Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso dice Pablo. Ya no me agrado yo a mí mismo, sino que procuro enfocar mi vida en agradarle a Dios. Y qué lindo es, hermano, cuando coincide el agradar a Dios y yo sentirme agradado. El Señor Jesucristo dijo, ni yo me agrado a mí mismo. Y si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, yo debo poner toda mi voluntad para agradarle a Él. Cuando conozco a Dios, debo disponer mi inteligencia, mi intelecto y mi voluntad para servirle. ¿Se recuerdan lo que dice? Para que me sirva. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos debemos transformar en servidores de Él. No sé si tenemos algunos minutos más. Bien, con este vamos a terminar, versículo 14. Hermano, disculpe, a lo mejor yo estoy pasando mucha materia. Ya, gracias. Cuando conozco a Dios, Dios ordena mi tiempo. Dios nos dio 24 horas. Y Dios es fiel con nosotros las 24 horas, pero Dios espera que yo ordene mi tiempo. Dice el versículo, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Dios entonces ordena el descanso. Dios nos llama a apartar tiempo para reposar. Dios espera que administremos, por lo tanto, correctamente el tiempo que Él nos da. Dios creó los 7 días de las semanas, ¿cierto? ¿Y el primer día de la semana cuál es? El domingo es el primer día de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes es el sexto día. Cuando este día terminó, el séptimo descansó. ¿Cierto? Hermano, ¿estaría cansado Dios que dijo, uy, que estoy cansado, voy a descansar? No, sino que ese día, cuando Dios termina la creación y entra Él en su descanso, es el momento cuando Él crea al hombre. Por lo tanto, el hombre no aparece en el escenario de una creación en proceso, sino que el hombre aparece en el momento del descanso de Dios. Como que Dios lo creó para que entrara con Él en una relación de descanso. Qué tremendo es entender eso. Quiero recomendarles un libro que se llama Sentaos, andad y estar firme, de Watchman Nee, donde él habla acerca de esto que se llama el descanso, la posición donde nosotros entramos. ¿Qué significa esto? Dios sabe el por qué espera que nosotros reposemos. Dios conoce las implicancias físicas, espirituales y de calidad de vida cuando nosotros no hacemos
caso del consejo de Dios de tener a lo menos un día en la semana para que estemos con Él. Dios no nos quiere afanados sin tiempo para Él. Hermanos, el Señor, y vamos a ver la próxima semana la cita, donde el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando conocemos a Cristo, entramos en el cese del afán de las cosas de esta vida. Por lo tanto, cuando conocemos a Cristo, descansemos de nuestra búsqueda. Pero también Dios quiere que tengamos un buen tiempo para disfrutar con Él. Por lo menos un día de la semana lo dejamos separado para estar con Dios, para descansar. Hay una cita que está en Éxodo 33:14, habla del descanso. Dice: Moisés, está hablando de Moisés. Dios le habla a Moisés y le dice: mi presencia irá contigo. Dios le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esa palabra descanso que aparece en este texto significa asentarse. Significa ser apacentado, aquietado. Estar seguro, estar quieto. Es morar pacíficamente. No es el tema del día. No es rigurosamente el día sábado, como lo observan los adventistas. Pero es apartar a lo menos un día en la semana para que usted descanse y para que esté con Dios. Hermano, es importante esto. En el libro de los Hebreos habla del endurecimiento del corazón, donde ellos rechazan las verdades del Evangelio. Por lo tanto, el Señor les dice: no entrarán en mi reposo. Cristo es Señor del día de reposo o del día sábado, pero es también el descanso que Dios nos ofrece de todos nuestros afanes. Tengamos una vida equilibrada. No es bueno para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra vida espiritual, meternos en esta vorágine, ¿cierto?, y afán de esta vida de ciudad donde realmente, hermano, hay un abuso con el tema de los horarios de los trabajadores. Hoy día el estrés es la enfermedad que la lleva, incomprendida. Que Dios nos ayude. La próxima semana vamos a retomar este texto para reforzarlo un poco. Entonces, continuando y haciendo una pequeña reseña, ¿cierto?, de resumen. Primero, Dios mira su aflicción. ¿Cómo está su dolor, su vida, sus sufrimientos? Segundo, Dios escucha su oración, su clamor. Tercero, Dios siempre manifestará su poder en aquellos que le hacen a usted la vida difícil, porque Dios tomará su causa como la causa de Él. Cuarto, Dios le dará siempre una salida. Una salida imposible para todos, pero posible para Dios. Dios será fiel sobre usted cada día. Dios también quiere hacerse entender. Y Dios ordenará también sus prioridades y su tiempo. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por este momento, Señor, de escuela dominical, donde hemos venido a aprender de ti y aprender de tu palabra, donde hemos también aprendido a conocerte más a través de tu palabra. Señor, tú conoces las situaciones que están viviendo tus hijos. Creo con todo mi corazón que su vida ha ido cambiando
tal vez lentamente, pero progresivamente, y ha sido tu poder y tu gracia. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos aprendido en el día de hoy, y yo te ruego, Señor, que esta palabra sea incorporada, adoptada en el sistema de vida de cada uno de tus hijos. Líbrales, Señor, de estrés, líbrales de horarios abusivos, líbrales, Señor, de demandas más allá de lo conveniente, donde son absorbidos, Señor, en horarios y jornadas tan extensas. Padre Celestial, que puedan ordenar su vida y tener tiempo para su descanso, para apartarlo para ti, pero también, Señor, para apartarlo para su familia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén.